Oh, hola maestra, doctora. Espero que se encuentren muy bien ustedes y su hija. Bueno, el día de hoy le vamos a presentar lo que es nuestro modelo anatómico sobre el polígono de Willis y los senos de la dura madre. Bueno, empezando por explicarle qué son los senos. Bueno, los senos son espacios revestidos de endotelio que se encuentran entre la capa perióstica y la meningia de la paquimeningia. Estos son usados por las grandes venas del encéfalo para drenar hacia estos senos, los cuales van a drenar hacia la vena yugular interna de manera directa o indirectamente. Seno sagital superior. El seno sagital superior es un seno impar y medio que recorre a la hoz del cerebro por su circunferencia mayor. Tiene una forma triangular de base superior a la sección coronal y se extiende desde el foramen ciego hasta la confluencia de los senos. En su interior se encuentran numerosas bandas fibrosas que cruzan la parte inferior del seno, proyecciones de las granulaciones aracnoideas y pequeñas aberturas hacia las lagunas laterales. Comienza en la crista Galli y se extiende sobre el cerebro entre ambos hemisferios, recibiendo la sangre de las venas cerebrales superiores. Termina vaciándose en la confluencia de los senos. La sangre abandona la confluencia a través del seno transverso derecho. Seno sagital inferior. El seno sagital inferior es mucho más pequeño que el superior. Este seno recorre a la hoz del cerebro por su circunferencia menor. Se dirige en medio del tejido formado por la unión de la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, hasta vaciarse en la confluencia de los senos. La sangre abandona la confluencia a través del seno recto. Este seno discurre por el borde libre cóncavo inferior de la falce del cerebro y finaliza en el seno recto. Bueno, pues para que quede un poquito mejor explicado, los senos en esta imagen van a venir siendo los que están de color verde. Y voy a decir los senos, en este caso el seno recto, el seno occipital y el seno cavernoso. En este caso solamente voy a empezar con el seno recto y bueno, el seno occipital y el cavernoso lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero el seno recto, ¿dónde se encuentra? Bueno, el seno recto es el número 3, el seno occipital viene siendo el número 7. Y por último, el seno cavernoso viene siendo el número 8. Bueno, para que quede un poco más claro el tema del seno recto, lo volveré a explicar. Y bueno, pues el seno recto es impar y es medio. Y tiene una forma de triángulo de base inferior. Es hacia la sección coronal. Y bueno, no lo había mencionado, pero recorre una distancia de 4.5 a 5 centímetros a lo largo de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo. Después continúa al seno sagital inferior. Y esto pues resulta de una unión que sería el seno sagital inferior con la vena cerebral magna. Y también las venas que va a recibir el seno recto serán la vena cerebral magna que ya mencioné, basales, la vena del vermis, la cual, se encuentra en el superior del cerebelo y también el seno sagital inferior. Y bueno, pero ¿hacia dónde va a desembocar? Se encarga de drenar en la confluencia de los senos y es más variante a la frecuente asimétrica y en esta, se une el seno transverso izquierdo. Bueno, y como ya antes había mencionado que drena en la confluencia de los senos el seno venoso, también, diré un poco hacia la confluencia de los senos, que viene siendo, la unión del seno sagital superior con el recto, el occipital y el transverso. En esta imagen, se presentan, si lo ven, son 3 flechas y la flecha amarilla, corresponderá a el seno recto, que es la cual nos importa, pero igual para que sepan, la flecha verde viene siendo el seno sagital superior y la roja el seno sagital inferior. Bueno, pues ahora hablaremos de los senos transversos.
Bueno, pues estos senos son senos laterales, esto quiere decir que se encuentran del lado izquierdo y derecho dentro de nuestra cabeza. Bueno, pues estos senos se encuentran en la dura madre, al igual que todos los demás senos venosos que se encuentran en nuestro cerebro. Pues estos senos pues son unos senos de gran tamaño, la verdad, y empiezan en la protuberancia occipital interna. Bueno, pues se podría decir que son dos zonas que se encuentran abajo del cerebro que permiten, por así decirlo, el flujo de sangre en el área posterior de nuestra cabeza. Bueno, discurren a través de un surco de la cara interna del hueso occipital. Estos senos drenan desde la confluencia de los senos a los senos sigmoideos, que pues de los senos sigmoideos hablaremos más adelante. Los senos sigmoideos finalmente pues se conectan con la vena yugular interna. Bueno, pues los senos transversos reciben la sangre de los senos petrosos superiores en la base petrosa del hueso temporal. Bueno, pues estos senos se comunican con las venas del pericráneo por medio de las venas emisarias mastoideas y condilias. Y pues también algunas venas del diploe. Bueno, pues estos senos transversos no son iguales de tamaño. El de mayor tamaño es el que está formado por el seno sagital superior. Y conforme avanza este seno, va aumentando su tamaño. Bueno, pues ahora vamos a hablar del seno transverso y sigmoideo. Bueno, pues antes de hablar específicamente pues de cada uno de ellos, pues quería dar una pequeña introducción de lo que son más o menos los dos. Bueno, pues estos senos se puede decir que están conectados o pues van de la mano, ya que pues sí parece que es solamente un seno, ¿no? Estos pues van conectados, ya que el seno transverso pues inicia en la confluencia de los senos. La sangre del seno transverso pues la pasa hacia el seno sigmoideo, y este seno sigmoideo pues pasa la sangre hacia pues la vena yugular interna, ¿no? Ambos senos pues la verdad son pues por lo regular son más gruesos que los otros senos que podemos encontrar en nuestra dura madre. Se puede decir que pues son los senos más grandes. Y pues ahora sí, ya dicho esto, pues ya voy a pasar a explicar más o menos pues específicamente. Bueno, pues el seno sigmoideo. Pues este seno también es conocido pues como parasigmoideos. Pues son senos venosos dentro de nuestro cráneo que pues reciben la sangre de las venas del seno transverso dural posterior. El seno sigmoideo pues es un seno venoso, como ya lo había mencionado, pues dural, que se encuentra dentro de la dura madre, al igual que pues todos los demás senos. Bueno, pues el seno sigmoideo se podrá decir que es como una continuación del seno transverso, por lo cual pues el seno sigmoideo recibe la sangre de los senos transversos. Bueno, pues este seno sigmoideo pues viaja inferiormente pues como a lo largo de nuestro hueso parietal, temporal y occipital, y pues converge con los senos petrosos inferiores para después formar la vena yugular interna. Y bueno, pues el seno sigmoideo pues tiene un trayecto. Este trayecto se podrá decir que empieza del hueso temporal y sigue pues todo su recorrido, todo su trayecto hacia el agujero yugular, donde se podrá decir que pues el agujero yugular es como el fin de este seno. Y bueno, pues este es como el punto en donde se vuelve como continuo con la vena yugular interna, como pues ya lo había mencionado antes, que pues este seno pues formaba la vena yugular interna. Bueno, pues como ya lo había mencionado anteriormente, el seno sigmoideo pues recibe la sangre de los senos transversos, que recibe la sangre de la cara posterior del cráneo. A lo largo de su curso, pues este seno recibe la sangre de otras venas, como lo son las venas cerebrales, las venas cerebelosas, las venas diploicas y las venas emisarias. Bueno, pues ahora hablaremos de los senos transversos. Bueno, pues estos senos son senos laterales, esto quiere decir que se encuentran del lado izquierdo y derecho dentro de nuestra cabeza.
Bueno, pues estos senos se encuentran en la dura madre, al igual que todos los demás senos venosos que se encuentran en nuestro cerebro. Pues estos senos pues son unos senos de gran tamaño, la verdad, y empiezan en la protuberancia occipital interna. Bueno, pues se podría decir que son dos zonas que se encuentran abajo del cerebro que permiten, por así decirlo, el flujo de sangre en el área posterior de nuestra cabeza. Bueno, discurren a través de un surco de la cara interna del hueso occipital. Estos senos drenan desde la confluencia de los senos a los senos sigmoideos, que pues de los senos sigmoideos hablaremos más adelante. Los senos sigmoideos finalmente pues se conectan con la vena yugular interna. Bueno, pues los senos transversos reciben la sangre de los senos petrosos superiores en la base petrosa del hueso temporal. Bueno, pues estos senos se comunican con las venas del pericráneo por medio de las venas emisarias mastoideas y condilias. Y pues también algunas venas del diploe. Bueno, pues estos senos transversos no son iguales de tamaño. El de mayor tamaño es el que está formado por el seno sagital superior. Y conforme avanza este seno, va aumentando su tamaño. Bueno, el seno occipital. El seno occipital es un seno impar y bueno, este se extiende por dentro de la hoz del cerebelo, pues hasta la confluencia de los senos, hasta el borde posterior del agujero magno. Y bueno, puede observarse distintas formas de unión en su extremo superior y en su extremo inferior. Bueno, ocasionalmente se bifurca antes de conectarse al seno marginal. Bueno, en esta imagen viene siendo un molde de seno venoso. En esta nos importan solamente 3, nos importa 2 senos y nos importa una vena, la cual, bueno, ya fue mencionada en el seno recto. En esta imagen nos encontramos con, pues está el seno occipital y el seno cavernoso y la vena cerebral magna. En este caso, bueno, pues la vena cerebral magna viene siendo la número 7, el seno cavernoso el número 6 y el seno occipital el número 5. El seno cavernoso. Bueno, el seno cavernoso son senos impares y estos son simétricos. Y bueno, pues acá estos se localizan a cada lado de la silla turca y del cuerpo del esfenoides. Bueno, pues desde la fisura orbitaria superior hasta, el peñasco temporal. En su tamaño, estos son de 2 centímetros de largo y 1 de ancho. En el caso, del seno cavernoso, va a recibir a las venas oftálmicas, tanto, la superior como la inferior, y la vena cerebral media, superficial y las cerebrales interiores. Pero, ¿hacia dónde va a drenar el seno cavernoso? Bueno, pues este seno cavernoso va a drenar hacia el seno sigmoideo y esto, pues va a ser por medio del seno petroso superior hacia la vena yugular interna y igual esto será mediante el seno petroso inferior. Al igual que, aquí se encuentra también otra imagen, la cual viene siendo una venografía y las de color amarillo, estas flechitas que aparecen aquí son las flechas amarillas que apuntan hacia nuestro seno cavernoso. Confluencia de los senos. La confluencia de los senos es la unión de los senos sagital superior, recto, occipital y transverso, por delante de la protuberancia occipital interna. El modo en el que se unen los senos es muy variable y pocas veces es en forma simétrica. Normalmente se encuentra al seno sagital superior desembocando en el seno transverso derecho y al seno recto convergiendo en el seno transverso izquierdo. Esta asimetría se debería al desarrollo preponderante de un hemisferio cerebral sobre el otro. El calibre y el grado de la relación entre los senos que confluyen aquí es muy variado. Los afluentes reciben la sangre de los senos sagital superior, recto y occipital. La desembocadura es la confluencia de los senos que drena en los senos transversos derecho e izquierdo. Explicaremos
¿Qué es el polígono de Willis? El cerebro, a diferencia de la mayoría de los órganos del cuerpo, este no tiene un pedículo vascular único, que posee una irrigación muy especial compuesta por 4 grandes arterias y forman 2 grandes sistemas vasculares, los cuales reciben el nombre de sistema anterior o carotidio y sistema posterior o vértebro basilar. Estos 2 sistemas se fusionan dentro del cráneo formando al polígono de Willis. La arteria carótida interna nace de la arteria carótida externa, que a su vez nace directamente de la aorta o bien del tronco arterial brachiocefálico, según sea del lado izquierdo o lado derecho, respectivamente. Ahora, la arteria carótida interna se introduce en el cráneo y da unas ramas muy importantes llamadas arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, que irrigan a una área extensa del encéfalo. Ambas arterias se encargan de llevar oxígeno y nutrientes a la zona profunda del cerebro, de los lóbulos frontales, los lóbulos parietales y una parte muy importante de los lóbulos temporales. La arteria vertebral, al igual que la carótida externa, nace de la aorta o bien de la arteria subclavia y se une con la arteria vertebral del lado opuesto para formar la arteria basilar. De esta salen pequeñas arterias que irrigan al tronco cerebral y al cerebelo. De la parte final de la basilar salen 2 arterias, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Estas son llamadas cerebrales posteriores. La función de estas arterias ocupan de la irrigación de un núcleo cerebral muy importante, denominado el tálamo, y también del lóbulo temporal y de los lóbulos occipitales. Ahora bien, el polígono de Willis es la fusión mediante puentes vasculares de los sistemas carotidio y vertebral en el interior del cerebro. Esta estructura es de principal importancia en la circulación encefálica, consiguiendo una distribución uniforme del flujo sanguíneo en todas las áreas cerebrales. Sus principales anastomosis son la arteria comunicante anterior, que une a ambos sistemas carotidios, y también la comunicante posterior, que une al sistema anterior. El polígono de Willis inicia con la arteria vertebral, que esta proviene de la arteria subclavia. Estas arterias tienen diferente calibre. La izquierda es algo más grande que la derecha y esta arteria va a irrigar lo que son las meninges craneales y el cerebelo. De ellas salen diferentes ramas, como son la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior y la arteria cerebelosa posterior. La arteria basilar proviene de la unión de las 2 arterias vertebrales y esta asciende por el clivus hasta el foramen magno. Esta arteria va a irrigar lo que es el encéfalo, el cerebelo y el cerebro, y de esta salen diferentes ramas, como son las arterias puntinas, la arteria laberíntica, la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebelosa anteroinferior. El origen de la arteria cerebral posterior es la bifurcación que existe entre la arteria basilar. Esta arteria se distribuye por toda la cara inferior del hemisferio cerebral
y el lóbulo occipital, y lo que irriga es el inferior del cerebro y el polo occipital. Para que el polígono de Willis se cierre van a existir dos arterias que van a crear la unión, las cuales son la arteria comunicante anterior, que va a ser explicada posteriormente, y la arteria comunicante posterior, que esta arteria es la que crea la conexión entre la arteria cerebral posterior y la arteria carótida común. Une con su homóloga contralateral a través de la comunicante anterior, y así se completa el segmento anterior de lo que es el polígono de Willis. La oclusión de la arteria cerebral anterior puede causar una debilidad motora en pierna y hombro, y usualmente se presenta como un déficit cortical que involucra la pérdida de localización táctil al estímulo bilateral. El segmento proximal de la arteria anterior se denomina segmento A1, y el segmento A2 comprende desde la comunicante anterior hasta el rostrum del cuerpo calloso. Algunas perforantes de este segmento suelen suplir al hipotálamo anterior, el septum pelúcido, la comisura anterior, los pilares del fornix y el segmento anterior del cuerpo estriado. De la porción proximal A2 nace la arteria recurrente de Hefner, y esta suple la cara anterior del núcleo caudado, el tercio anterior del putamen y la porción externa de glóbulos pálidos, y el brazo anterior de la cápsula interna. La oclusión de la arteria recurrente de Hefner puede causar debilidad de las extremidades contralaterales, acompañada de disartria, apatía y dificultad para iniciar los movimientos. La porción distal de la arteria cerebral anterior, denominada arteria pericallosa, genera varias ramas corticales. La primera es la orbitofrontal, que suple el segmento medial del giro orbitario, el giro recto y el bulbo o tracto olfatorio.